Ave María Purísima, sin pecado concebida. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Buenos días, mis queridos hermanos y amigos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que la gracia y la paz y la misericordia de Dios les acompañe en este día y todos los días de nuestra vida. La gracia, el poder de Dios operando en nuestra vida, la paz que nos da equilibrio en todo nuestro ser físico, emocional y espiritual, y la misericordia de Dios que siempre nos acompaña, un Dios que se inclina a nuestra necesidad y que también nos lleva a inclinarnos a la necesidad del hermano. Por eso, hermanos, todos los días debemos pedirle a Dios que nos conceda su gracia, su paz y su misericordia. Un regalo de Dios, una bendición de Dios, del poder compartir en esta mañana su bendita palabra, el manjar de su palabra. Como bien dice el programa de nuestro querido pastor, el Padre Denis, el pan que no perece. Bendecimos a Dios por darnos esta oportunidad a través de esta plataforma de evangelización, a través de este púlpito llamado Radio Fides, Vida y Esperanza y San José TV. Hermanos, invitarles a que sigan acuerpando, a que sigan ayudando a este lugar de Dios, a este recinto donde Dios usa de sus siervos para poder acompañar a su pueblo en sus luchas, en sus batallas y también en sus éxitos, en sus celebraciones. Que Dios multiplique al 100 por 1 toda esa inclinación, todo ese apoyo que ustedes hacen llegar a su Radio Fides y San José TV. Mis queridos hermanos, antes de entrar en reflexión con la palabra del Señor, vamos a orar para pedirle al Señor que nos dé oído atento y que nos dé corazón dispuesto para la escucha y para la práctica. Nosotros, hermanos, estamos muy habituados a la escucha y eso es bueno. Pero de la escucha hay que pasar a la práctica. Y ese es el tránsito que nos cuesta tanto a nosotros. Tenemos tanta información, tanta formación, pero nos falta trascender de la información a los hechos, de la formación a formar a otros. Por eso vamos a pedirle a Dios que nos ayude, hermanos míos, para trascender, porque Dios quiere que nosotros trascendamos. Dios quiere que nosotros crezcamos. Dios quiere que nosotros avancemos, que no nos quedemos enanos. Dios quiere que nosotros vayamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Yo digo que la vida del cristiano, como dice el apóstol Pablo, empieza como niño de pecho y luego va creciendo, va creciendo, va creciendo al punto que ya se convierte en cabeza que dirige a otros. Ese es el propósito de Dios en nuestra vida. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu presencia entre nosotros. Que no claudicas, que no cambias en la decisión de acompañarnos. Y por eso te damos gracias. Porque estamos convencidos y seguros de que tu promesa de estar entre nosotros, de acompañarnos, de no olvidarnos, hoy se cumple. Y por eso, Señor, danos hoy la disposición, Dios mío, y la actitud de ser personas alegres, de ser personas positivas, de ser personas entusiastas, que aún en medio de el calor de los acontecimientos y de lo tempestuoso de los tiempos adversos, podamos nosotros mantener la esperanza, mantener la confianza, mantener la rectitud, mantener la integridad, Señor, a la que tú nos llamas. Y te suplicamos, Padre, que a la escucha de tu palabra en esta mañana, tú nos concedas ser el terreno fértil del cual así nos hablaste, Jesús.
que mientras la semilla es esparcida por ti, hay terrenos diversos y nosotros queremos ser el fértil, donde la semilla cae, Señor, y es acogida por mi corazón y saboreada, y me deleito en ella, y luego que la saboreo y me deleito y percibo y recibo de ella la gracia, la fuerza, la bendición, yo trascienda, Padre, para convertirme en conducto, en canal, en portavoz, Señor, vivencial de tu palabra, Dios. Que dejemos de ser, Señor, reporteros de un mensaje de vida para ser, Señor, testigos de ese mensaje de vida, Padre Santo. Que en esta mañana tu palabra, que es viva y que es luz en mi caminar, ilumine todo mi ser, Padre, en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Y entonces así, mi buen Señor, yo pueda seguir avanzando con paso certero, con paso firme, con paso agigantado, conforme a tu voluntad, hacia la conquista de esa gran meta, Señor, a la que tú nos llamas, donde nos aguarda, mi buen Jesús, la corona de vida eterna. Y nosotros queremos, Señor, llegar, y no solamente queremos llegar a esa meta, queremos ser coronados, Padre. No queremos quedar desheredados de esa corona, Dios mío, de esa herencia que tú tienes para los fieles, para los justos, para las fieles, para las mujeres justas. Queremos heredar esa corona, pero sabemos, buen Dios, que no es sencillo, que no es fácil. Por eso nos dejaste tu Espíritu Santo como abogado y defensor, y a esta hora nos abrimos a su acción. Espíritu de Dios, prepara el corazón para que esta palabra penetre a lo más hondo, a lo más profundo, como espada de doble filo, hasta los tuétanos del alma, hasta las coyunturas. Y así, Señor, perciba yo el vigor y la fuerza que tu palabra otorga, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor, en la intercesión de Nuestra Señora, de nuestra Madre, a la que tú nos diste por madre, allá cuando tú le dijiste a tu siervo, a tu discípulo amado: hijo, he ahí a tu madre, madre, he a tu hijo. Todo esto, Padre, en el nombre de Jesús y en la intercesión de nuestra Madre María Santísima y en la fuerza poderosa, inagotable, invencible y transformadora de tu Santo Espíritu. Que así sea. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos en Cristo Jesús, para meditar en la palabra del Señor, hoy vamos a tomar como punto de partida el libro del Deuteronomio, con el lema, con la base: cómo llegar con éxito a la meta. Ahora me preguntaba mi querido y amado hermano Roberto, y me decía: ¿cuál es el nombre de la predicación? Y yo le dije: cómo llegar con éxito a la meta. Y ahí cruzamos algunas palabras de el por qué algunos, hablando en un plano humano, llegan con éxito a la meta, con aire suficiente, con fuerza suficiente, y otros no lo logran. Y él decía: la técnica está en el entrenamiento y en el esfuerzo. Pues precisamente a la luz de la palabra vamos a descubrir cómo podemos llegar nosotros en el plano espiritual con éxito a la meta final, a esa raya final, que todos tenemos que llegar ahí. Pero el problema no es llegar ahí, sino, hermanos, ¿cómo llego ahí? Y para ello vamos a ir al libro del Deuteronomio, en el capítulo 34, verso 5 en adelante. Deuteronomio capítulo 34, verso 5 en adelante. Enseña así la palabra: allí murió Moisés, siervo de Yahvé,
en el país de Moab, como había dispuesto Yahvé. Lo enterró en el valle, en el país de Moab, frente a Bet Peor. Nadie hasta hoy ha conocido su tumba. Tenía Moisés 120 años cuando murió. No se había agotado su ojo, ni se había perdido su vigor. Verso 10. No ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien Yahvé trataba cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Yahvé le envió a realizar en el país de Egipto, contra el faraón y contra todos sus siervos y contra todo su país. Queridos hermanos, esto es palabra de Dios. Que tu palabra, buen Señor, sea alimento para el alma, vigor para nuestro espíritu. Que tu palabra sea viento fresco, Señor, para nuestras vidas, a nivel personal y a nivel familiar. Que tu palabra sea agua fresca que sacie la sed del alma. Que así sea. Amén y amén. Si nos metiésemos, queridos y amados hermanos, en el texto bíblico, habrían muchos puntos en reflexión, muchos puntos para poder escrutar la palabra y meternos dentro de ella y beber de la miel, de la fuerza y del poder que la palabra otorga a los que la creemos. Y podríamos reflexionar en el verso número 5. Dice: allí murió Moisés, siervo de Yahvé, como lo había dispuesto Yahvé. La muerte es una realidad en nuestra vida. Así como Moisés le llegó la hora de morir, pero no murió de una manera, podríamos decir, estéril, sino que dice como Yahvé lo había dicho, como Yahvé lo había dispuesto. Hablando de la persona de Moisés, mis queridos y amados hermanos, del cual dice la palabra en el segundo punto de reflexión. Tenía 120 años cuando murió, y no se había agotado su ojo, ni se había perdido su vigor. ¿Qué quiere decir esto? Este hombre llegó con claridad y con fuerza a la meta final. Ahora, de aquí vamos a descubrir cómo lo logró Moisés y cómo lo podemos lograr nosotros también. Y yo quisiera pues comenzar con una anécdota, con un acontecimiento. Para todos aquellos que nos gusta el atletismo, a mí me fascinan las pruebas de velocidad y también me gustan las pruebas de resistencia como la maratón, donde muchos se involucran, donde muchos comienzan, pero no todos terminan. Al igual que en las pruebas de velocidad, pues todos empiezan con el fin de llegar de primero, pero solo uno llega de primero. Y en las Olimpiadas de Moscú, en el año 1980, en un hit, ahí ustedes pueden pues investigar en las diferentes plataformas donde uno puede meterse y de ahí sacar la información. En esta Olimpiada, en uno de los hits de los 100 metros con vallas, ahí estaban involucrados 8 corredores. Y cuando dieron el pitazo o el banderazo o la orden de salida, el número 5 comenzó tropezando con el primer obstáculo, tropezó con el segundo, tropezó con el tercero. La angustia, en el video se ve que la angustia le envuelve y tropieza con el número 4 y cae de rodillas. Ahí se ve donde él vuelve a ver donde los demás compañeros llegan a la meta y él se levanta con las rodillas sangrando y se dispone a llegar a la meta. Cuando este hombre llega a la meta,
Se levanta una ovación de todo el público que estaba allí presente al ver a aquel hombre que había demostrado que lo más importante no era tanto llegar de primero, sino llegar a la meta. Que en nuestra vida de fe, queridos y amados hermanos, eso es lo que verdaderamente es importante: llegar a la meta, perseverar hasta el final sin importar los tropiezos. ¿Cuántas personas en los tropiezos de la vida se quedan inmóviles, no avanzan, se estacionan, pierden el vigor, pierden la fuerza? Este hombre nos muestra que lo importante, a pesar de los obstáculos, es llegar a la meta. Y en cuanto a esto, hermanos, la Escritura, que es palabra de Dios, nos enseña que la vida de los cristianos es como una carrera que tiene sus obstáculos y que esta carrera tiene una meta, y esa meta es el cielo. No un trofeo, no una medalla, no una remuneración económica. Tiene como premio el cielo. Por tanto, el Señor, en cuanto a esta realidad de que la vida tuya y la vida mía es una vida de atleta, es una vida de competidor, es una vida, mis queridos y amados hermanos, comprometida con una carrera, nos enseña a través del siervo San Pablo lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 24. Ya sabéis que en la carrera del estadio todos corren, pero solo uno recibe el premio. Pues corred de la manera que lo consigáis. Cierra diciendo el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu: corran de tal manera que lo consigáis. Valdría la pena abrir un signo de preguntas en esta hora. ¿Será que yo estoy corriendo de manera que lo voy a conseguir? La palabra de Dios, queridos y amados hermanos, nos enseña que algunos comenzaron bien, pero terminaron mal. Como tantas veces algunos matrimonios comienzan bien, terminan mal. Algunos siervos comienzan bien, terminan mal. Algunos gobernantes comienzan bien, terminan mal. Algunos pastores comienzan bien, terminan mal. Porque esta carrera es para todos, nadie queda fuera. Y aquí lo importante entonces no es cómo comienzo, sino cómo termino. Y entre los que comenzaron bien, pero terminaron mal, en la Biblia tenemos un sinnúmero de ejemplos. Yo me di a la tarea de enumerar cuatro personajes, donde en uno de ellos se ve involucrada una pareja, y ya usted deduce de quién estoy hablando. Los primeros fueron Adán y Eva, que comenzaron muy bien en el jardín del Edén, mientras mantuvieron comunión con Dios y respetaron sus órdenes, sus dictámenes. Mientras marcharon en perfecta comunión con la ordenanza de Yahvé Dios, todo caminó bien. Yo, cuando escucho la palabra y cuando leo la palabra, trato de meterme un poquito allí en ella y investigar en ella y beber de ella. Yo pienso que en algún momento, pues, Eva se vio tentada, Adán se vio tentado, pero entre ellos se ayudaban recordándose la ordenanza de Dios. Pueden comer de todos los frutos del jardín menos de este. Y ese recordarse el uno al otro los llevó quizás muchas veces a decir no a la invitación del enemigo a caer en la tentación. Pero hubo un momento cumbre en la división, en la separación. Por eso es tan importante que en la familia el esposo con la esposa estén unidos. Por eso es tan importante que en la familia los padres con los hijos estén unidos. Por eso es tan importante que en los grupos de oración, que en los grupos comunitarios haya una unidad bien trabada, bien conectada, bien fuerte, bien maciza. Por eso es importante
importante que la unidad entre los pastores y los feligreses esté siempre saludable, porque cuando nosotros nos mantenemos unidos, esa es una arma de defensa poderosa contra las tentaciones de Satanás, a quien Dios reprenda. La palabra de Dios nos enseña, mis queridos y amados hermanos, que comenzaron bien pero terminaron mal, tan mal que fueron arrojados del paraíso, tan mal que quedaron desnudos, tan mal, mis queridos y amados hermanos, que las consecuencias de su caída y no llegar bien a la meta fueron nefastas, fueron dolorosas. Encontramos también en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 10 y en el libro del Filemón en el verso 24 a un hombre llamado Demas, que participó en muchos trabajos para fundar comunidades, participó en varios viajes misioneros y fue un estrecho colaborador de Pablo. Pero dice la escritura que este hombre llamado Demas comenzó bien pero terminó mal. Su corazón se desvió, conoció la verdad, se integró a la verdad, anunció la verdad, trabajó por la verdad, se encargó junto con Pablo de establecer comunidades, pero termina mal. Tercero, el rey Osías, 2 de Crónicas capítulo 26 verso 16. Después de que del verso 1 al verso 16 nos narra todo lo bueno que él hizo. Un hombre íntegro, un hombre bueno, con buenas intenciones. El verso 16 nos dice que este hombre terminó mal, al punto que llegó a morir de lepra. Himeneo y Alejandro nos enseña la palabra en 1 de Timoteo capítulo 1 verso 18 al 20. Comenzaron con fe, pero dice la palabra, naufragaron en ella y terminaron blasfemando y expulsados de la comunidad. Una palabra fuerte de San Pablo dice, los entregué a Satanás. Fueron expulsados de la comunidad porque blasfemaron, no se limitaron a vivir una sana doctrina, sino, mis queridos y amados hermanos, que sus corazones se desviaron. Y la palabra del Dios Santo nos presenta precisamente a este hombre llamado Moisés, que no comienza tan bien, pues comienza arrojado abruptamente en el río y es acogido en el seno de Egipto, y ahí es trabajado su corazón, trabajado su carácter en toda la ley egipcia, en todos los valores egipcios. Pero la palabra de Dios dice que hubo un momento donde él visita a los hermanos y ahí empieza a descubrir cuál es su verdadera identidad, y el precio que paga es ser expulsado al desierto. No comenzó muy bien Moisés, y allí en el desierto llega a Madián, donde se establece por 40 años. Hermanos, 80 años de la vida de Moisés que no caminaron muy bien, pero a sus 82 años es llamado por Dios a emprender una carrera que la terminó con éxito, que la llegó a cumplir a plenitud tal como Dios se lo había encomendado, que terminó su carrera sin que se apagara su ojo, sin perder su vigor. Ahora, aquí es donde nace la pregunta: ¿cómo lo logró? El libro del Éxodo, en el capítulo 33, verso 13, nos da la primer clave de cómo lo logró este hombre llamado Moisés, el rescatado de las aguas. El libro del Éxodo dice así, capítulo 33, verso 3. Atención, hermanos, que este es un paso que nosotros tenemos que dar. Este es un valor que nosotros tenemos que acoger. Y es algo a lo que no estamos muy acostumbrados. Si nosotros queremos avanzar bien, terminar bien, tenemos que tomar en cuenta el consejo de la palabra por medio del siervo Moisés. Dice la palabra: ahora pues, si realmente he obtenido tu favor, entre paréntesis,
tu gracia. Enséñame tu camino. Hazme saber tus planes. Muéstrame cuál es tu voluntad. Sabe, hermanos, aquí está el éxito. Aquí es donde uno comienza bien. Que en el día a día nosotros le digamos a Dios: ¿cuál es tu voluntad? Muéstrame el camino a seguir. No veamos esto como una brecha en línea recta. Hermanos, Moisés, que había visto las grandes obras hechas por Dios para liberar al pueblo, un hombre maduro, un hombre testigo del poder inagotable e invencible de su Dios, llega un momento donde le dice: Padre, he visto tus obras, he visto tu gran poder, yo mismo soy testigo de tu gran poder, pero ahora necesito un favor. Quiero conocer tus planes. Quiero conocer tu voluntad. Por eso el amado Cristo, cuando nos enseña acerca de la oración, nos dice: cuando ustedes oren, entren en su habitación, ahí en lo interno del corazón, y oren de la siguiente manera. Y dentro de esta gran oración tan extraordinaria y tan poderosa, hay una parte que dice: hágase tu voluntad. Lo que Moisés le está diciendo al Señor: cada día de mi vida, en cada etapa de mi vida, quiero vivir en tu voluntad. Quiero conocer tu voluntad. Porque sabe, hermanos del alma, la vida de muchos de nosotros ha transitado en mi voluntad y no en la voluntad de Dios. Muchas familias se desarrollan en su voluntad y no en la voluntad de Dios. Muchos pastores caminan en su voluntad en sus parroquias y no en la voluntad de Dios. Muchos líderes caminan en la voluntad suya y no en la voluntad de Dios. Y sabe, hermanos del alma, quien debe primar en nuestra vida, quien debe ser el centro de nuestra vida, es la voluntad de nuestro Padre Dios. Hágase tu voluntad. Quiero conocer tus planes. Yo me imagino que aquí podríamos nosotros decir que si pudiéramos utilizar un lenguaje que nos enseña la Escritura, podríamos nosotros en el día a día decir lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 55, verso 9 y 10, que dice la palabra: por cuanto aventajan los cielos a la tierra, así aventaja todo lo mío a lo tuyo. Estoy parafaseando el texto. El Señor dice: tus planes no son mis planes, tus caminos no son mis caminos, porque por cuanto aventaja el cielo a la tierra, así aventaja mi plan al tuyo, mi camino al tuyo. Por tanto, Moisés, entendiendo que el paso firme que el hombre puede dar es en la voluntad de Dios, le dice al Señor: muéstrame tu plan. ¿Cuál es tu plan? Por eso no me hagas salir de aquí si tú no me muestras el camino a seguir. Esto los grandes hombres de Dios lo tenían bien claro, y nosotros como pueblo de Dios tenemos que tenerlo claro. El rey David en el Salmo 25:4 dice: muéstrame tus caminos, Yahvé, enséñame tus sendas. El Salmo 143 en el verso 10 dice: enséñame a cumplir tu voluntad. Qué bueno sería para nosotros como papás que todos los días, en cuanto al deber que tenemos como padres, le digamos al Señor: muéstrame la voluntad tuya para conmigo como papá en dirección a mis hijos. Qué bueno es, mis queridos y amados hermanos, que en el día a día los que tenemos que servirle al Rey, o los que trabajan día con día, le puedan decir al Señor: ¿cuál es tu plan hoy, Señor? Entiendo que el tuyo supera en mucho al mío. Entiendo que tu voluntad está por encima de la mía. Señor, muéstrame tu voluntad. En otras palabras, quiero conocer tus pensamientos. Vea que el Señor aquí nos dice, no estamos diciendo nada atrevido y nada que se sale del orden de la palabra de Dios. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Por tanto, Moisés le está diciendo: quiero conocer tus pensamientos, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué es lo que tú tienes para mí? Y esto, hermanos, para Moisés y para nosotros tiene que ser en el día a día de vital valor si queremos caminar seguros
y terminar la tarea con éxito. El conocer el plan de Dios, el conocer la voluntad de Dios, porque no basta solo con decir hágase tu voluntad, sino que tengo que conocer cuál es la voluntad de Dios. Entonces de esta manera yo voy a llegar con éxito. El Salmo 32 en el verso 8 dice: mis queridos y amados hermanos, y aquí nos muestra la palabra lo siguiente: voy a instruirte y a mostrarte el camino a seguir sin quitarte los ojos de encima. Seré tu consejero. Aquí hay un detalle, hermanos. Voy a mostrarte. Cuando uno le pide a Dios que le muestre el camino, Dios le muestra. Pero aquí hay un detalle extraordinario. Dice: voy a ser tu consejero. En otras palabras, hermanos, el decirle a Dios que me muestre el camino también es: Señor, aconséjame. Dame consejo sabio. ¿Cuántas veces uno busca consejo de personas y estos consejos no son sabios? No quiero decir con esto que no hayan personas usadas por Dios en el área de la consejería. Alabamos a Dios por estos siervos y siervas fieles, pero hay gente que se inventa el don. Hay gente que cree que son guía para otro, pero no están guiados por Dios y por tanto difícilmente podremos guiar a otros. Y hay gente que a veces da consejos que más bien, amén, de educar, de enseñar y de guiar, pierden. La otra vez atendí a una mujer que me dice: hermano Sergio, si en lo largo de mi historia, con toda esta trayectoria de dolor y sufrimiento, hubiese escuchado la palabra que hoy Dios pone en sus labios, me hubiera evitado tanto dolor, me hubiera evitado tanto tropiezo. Sabe, hermano mío, el que aconseja también debe decirle a Dios: muéstrame el camino, dame tu consejo para ayudar a mi hermano, el padre, la madre, dame tu consejo para aconsejar a mis hijos. Es importante que la mujer siempre le pida a Dios: dame tu consejo para poder caminar bien junto a mi esposo. Muéstrame el camino, le diría el esposo a Dios, para caminar bien con mi esposa. Es de vital importancia en el día a día que Dios sea nuestro consejero. Aconséjame, Señor. Ahora, aquí hay algo importante, hermanos. Aquí no es solamente pedir por pedir. Bien dirá la Escritura: ustedes no reciben porque no saben pedir. La palabra a nosotros nos enseña por qué Moisés tenía esta autoridad para poder pedirle a Dios que le mostrara sus pensamientos, que le mostrara sus planes. Mira, Señor, diría Moisés, en este caminar que tú me mandas a caminar con tu pueblo, pues van a haber muchos caminos, van a haber muchas realidades. Yo necesito tu asistencia. Sabe, hermanos, yo todos los días le pido a Dios: Padre mío, no me hagas ponerme en camino si tú no vas conmigo, si tú no me acompañas. Dame el consejo que yo necesito. Ayúdame, Señor, porque yo quiero concluir con éxito la carrera. Pero ¿qué autoridad? ¿Por qué es que Moisés tiene esta autoridad para pedirle a Dios que le muestre sus pensamientos, que le muestre su voluntad? El libro de los Números, en el capítulo 12, verso 3, dice: Moisés era un hombre muy humilde. Pongamos atención y subrayemos y pongamos en mayúscula esta letra. Dice: Moisés era un hombre muy humilde. No solamente dice era humilde, muy humilde, más que hombre alguno sobre la faz de la tierra. ¿Qué es lo que daba cabida, paso, apertura, puerta, ventana, camino? Póngale el nombre que usted quiera, para que Moisés tuviera la seguridad de que Dios le iba a mostrar el camino. Su humildad. El humilde, el que es terreno fértil para Dios, el que acoge la propuesta de Dios, como la acogió Moisés en el monte donde la zarza ardía sin que se consumiera, allí donde él obedeció el mandato de quitarse las sandalias de sus pies, y ahí fue mudado, transfigurado con la fuerza de Dios para cumplir a plenitud la misión encomendada y terminar con éxito
humilde, acogió el plan de Dios. ¿Cuántas veces yo quiero que Dios me muestre el camino, pero yo no camino, no quiero caminar en su camino, no quiero acoger su consejo? El consejo que Dios me da no va con mis principios, no va con lo que yo pienso, porque sabe, hermanos del alma, cuando uno le pide el consejo a Dios, no esperemos que el consejo de Dios vaya de la mano con lo que yo pienso, con lo que yo creo. El consejo de Dios muchas veces va muy contrario a lo que yo considero. Por eso tantas veces hay hermanos que piden auxilio, que piden ayuda y se les da el consejo, pero nada cambia en su vida. Siguen los mismos conflictos. ¿Por qué? Porque no acogieron el plan de Dios, no acogieron la voluntad de Dios, porque no comulgaba con lo suyo. ¿Cuántas veces uno le dice a Dios, muéstrame tu voluntad, pero que tu voluntad vaya alineada a la mía, Dios? Y así con Dios no va, hermanos. Cuando yo le digo a Dios, muéstrame el camino, es Padre, yo renuncio a lo mío, yo renuncio a mi voluntad, yo renuncio a mis planes, yo renuncio a mis caminos. Quiero transitar solo en el tuyo, porque ese camino es seguro. Y por esta autoridad que tenía Moisés para con Dios, mis queridos y amados hermanos, esta virtud que Dios le reconoce, pudo haber pedido lo que él quisiera y Dios le concedía. Pero lo primero que él considera que debe pedir a Dios, y todos los días debe ser así, es: muéstrame el camino a seguir. Abramos un signo de preguntas. ¿Qué es lo que le pido yo a Dios todos los días por la mañana? ¿Será que esto es lo primero que yo le pido a Dios? Muéstrame el camino a seguir. ¿O qué es tanto que yo le pido a Dios? Y no es que lo demás no tenga validez. Claro, la Biblia dice: pidan y recibirán. Pero en el orden de importancia, lo primero que debe salir de mi corazón para con mi amigo Dios es: muéstrame el camino a seguir. Así como el profeta Oseas en el capítulo 6, verso 3, nosotros tenemos que tener esta actitud. ¿Cuál actitud? De correr presurosos a conocer la voluntad de Dios. Dice así la palabra, Oseas capítulo 6, verso 3. Conozcamos, corramos tras el conocimiento de Yahvé Dios. Vea que aquí ya trasciende. Aquí no solamente muéstrame un camino, como uno lo visualiza, una senda. No, dice: conozcamos y corramos tras el conocimiento de Yahvé Dios. Por eso necesitamos una iglesia enamorada de la palabra. Necesitamos una iglesia, necesitamos la juventud, necesitamos familias abocadas a la lectura de la palabra, porque allí es donde conocemos el pensamiento de Dios. Ahí es donde nosotros conocemos la voluntad de Dios. Porque aquí está bien, yo le pido a Dios que me muestre su voluntad, pero cuando usted lee la palabra viene a tu vida y Dios te marca el camino a seguir. Recordemos que de los grandes maestros hemos aprendido que la palabra de Dios es el mapa, bien ilustrado, hermanos, sin pérdida, que ciertamente pues hay muchas curvas y hay subidas y hay bajadas y hay montañas y hay valles y hay grandes ríos en este mapa hacia el cielo. Pero con la gracia de Dios, con la sabiduría que Dios nos da, podremos llegar con éxito a la meta. La gran pregunta es: ¿yo quiero llegar? Si la respuesta es yo quiero llegar, empecemos por ahí. Padre, a partir de ahora, muéstrame en todo tiempo el camino a seguir. Saben, mis queridos y amados hermanos, es importante que si Moisés tenía la oportunidad de pedirle a Dios muchas cosas, él lo primero que pidió fue conocer en el día a día la voluntad de Dios. En otras palabras, Moisés tiene claro que es su creador y Señor quien debe marcar la hoja de ruta. ¿Y por qué, hermanos? Por una razón. Dice Isaías en el capítulo 55:10, porque lo tuyo, Señor, supera en mucho a lo nuestro. Moisés tenía bien claro que no se trataba de él, sino de Dios, y que Dios es quien dirige nuestro caminar.
Yo quiero ir concluyendo con esto, queridos y amados hermanos, y si Dios nos da vida, el próximo martes entraremos en la segunda parte. Estamos en la primera parte, cómo Moisés logró llegar con éxito a la meta. Y si nosotros damos los pasos que este hombre dio, no va a haber diferencia. Nosotros también vamos a llegar a la meta. Dice el Salmo 25:9. Conduce rectamente a los humildes y a los pobres enseña su sendero. Ahora bien, aquí dice, Dios muestra el camino a los humildes y a los pobres, a los que se reconocen siempre necesitados de Dios, dice, les enseña su sendero. Hagamos una pregunta para cerrar y aquí vamos a quedar para la próxima semana si Dios nos da vida. Oremos para que Dios nos dé vida de poder compartir la segunda parte de esta enseñanza. Vamos a hacernos esa pregunta. Ciertamente Moisés le pide a Dios, muéstrame el camino. La pregunta es, ¿le mostró el camino Dios? ¿A dónde me doy cuenta que Moisés recibió la guía de Dios y el consejo de Dios? Esto lo estaremos viendo la próxima semana, Dios mediante. Entre tanto, hermanos, recordemos, Dios le da orden a Moisés de salida, donde estaban establecidos para ir a la conquista de la tierra prometida. Y lo primero, antes de salir, es muéstrame tu camino. Que en el día a día, por la mañana, tú a partir de hoy junto conmigo y nuestra familia le digamos al Señor, hoy Señor, yo quiero conocer tus pensamientos, quiero conocer tu voluntad, quiero caminar en tus planes. Que así sea. Amén y amén. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús por esta tu palabra que es viva y eficaz. Te pedimos, Padre Santo, que así como tu palabra nos ha enseñado, que a los 120 años cuando murió tu siervo Moisés, no se había apagado su ojo, ni se había perdido su vigor por una razón, porque tú le mostraste siempre el camino a seguir. Por tanto, todo lo que él hizo y dijo fue de acuerdo a tu voluntad. Todas las decisiones que tomó, Señor, fue según tu voluntad. Te pedimos que en el atardecer de nuestra vida, cuando nos toque morir como Moisés murió, nosotros podamos morir, Señor, con el vigor de la fe, con el vigor de la confianza en ti, con la certeza en el corazón de que hicimos tu santa y perfecta voluntad. Que así sea. Amén y amén. Queridos y amados hermanos, y sin más por el momento, agradeciendo a todos los hermanos que nos escuchan dentro de nuestra nación y fuera de nuestras fronteras, se despide su hermano en Cristo, deseando que la paz, la gracia y la misericordia de Dios les acompañen día con día. Que así sea. Amén y amén.